Hoy día tenemos un invitado súper especial. Yo creo que vamos a comenzar al tiro por respeto al tiempo. Son las 11 ya, 2. Hoy día tenemos como invitado al señor Fernando Vidal. Ahí lo pueden ver, está conectado, está en su cámara. Fernando Vidal es presidente de la ONG Fauna Andina, que es una sociedad centrada en la conservación de la vida silvestre. Es docente investigador de la Universidad Santo Tomás de Temuco, de la Facultad de Ciencias Básicas, y es especialista de la UICM, que es la International Union for Conservation of Nature, y trabaja en el grupo de Conservation Planning Specialist Group, ¿no? Por lo tanto, es un placer. Fernando, te damos la bienvenida y te agradecemos mucho haber aceptado la invitación para presentar el tema de los pumas andinos, conflictos, mitos y realidades. Fernando, es todo tuyo el micrófono. Ok, bueno, muchas gracias por la invitación. Hoy día voy a tener la dura misión de tratar de defender a este comprendido animal, no solamente en Chile, sino que en todo su rango de distribución. Bueno, agradecerle a Pablo Salinas, con quien estamos trabajando en algunas cosas de morfología de Huemul, uno de nuestros animales emblemas de Chile. Para los que me conocen en Huemul, quizás les va a parecer extraño escucharme hoy día defender a un carnívoro tope terrestre, y hay un poco de contradicción de definirse, como quiera la gente, de qué lado está uno, si los predadores o los herbívoros, los animales presa. La verdad es que no hay ni buenos ni malos, y eso es un poco lo que quiero tratar hoy día. Para poder ver cómo se llama esto la presentación, voy a sacar el video mío para que nos concentremos en el Power. La primera pregunta es: ¿qué es un animal conflicto? En realidad, uno lo lee en todos los documentos de cada uno de los países que tiene planes de manejo del puma, hablamos de los ejemplares conflictos, pero en definitiva voy a partir con una pregunta y la voy a contestar al final. En realidad, el conflicto o no conflicto que ejerza cada uno de los ejemplares tiene directa relación con qué está dispuesto la sociedad, las personas que interactúan con estos animales en forma casual o en forma explícita, y qué estamos dispuestos a aguantar de ellos. Y el puma es una muy buena ventana como para darnos cuenta de qué está realmente dispuesta la sociedad a aceptar, y en este caso, ya centrándonos en Chile, si verdaderamente Chile desea tener fauna, queremos convivir con ellos o los queremos dejar en un mundo lejano. Bueno, esta investigación, como lo vamos a poder ver, se desarrolla en la región de la Araucanía. Parte en el año 2000, trabajar con pumas fue un sueño mío personal de mi infancia, que pude concretarlo cuando sencillamente me vine a vivir a la región de la Araucanía, a la novena región. Bueno, el proyecto parte del año 2000 y la idea básica de lo que quisimos contestar como preguntas de investigación en sus inicios fue, primero, ¿cuál es la percepción que tiene la sociedad con respecto al puma? ¿Hay una percepción negativa, positiva? De alguna forma todos nos sentimos cautivados por los grandes felinos, pero ¿qué es lo que realmente la gente piensa? Segundo, cuando partimos el año 2000 trabajando con esta especie, no había la posibilidad de avistar o tener contacto con estos animales. La gran pregunta era: los números poblacionales, que yo los consideraba bajos en esa época, ¿están asociados a una condición sanitaria desmejorada? ¿Qué problemas tienen? Cuando entramos a trabajar en esto nos dimos cuenta que en la región, en la zona de estudio, no había prácticamente ningún trabajo tendiente a levantar información con la condición de los pumas. Aquí están destacados lo que se refiere a la sobreposición con actividades antrópicas y su efecto. Y esto tiene relación directa con lo que llamamos a los eventuales ejemplares conflictos. La pregunta es: ¿el puma realmente vive en las altas cumbres, alejado del ser humano, y tiene una sobreposición con las actividades antrópicas en forma fugaz, en forma aislada? Bueno, ¿qué grado de sobreposición existe y en qué se traduce el efecto de ese contacto? Después, bueno, esta es una pregunta investigativa quizás un poco compleja entenderla, el promedio de edad de la población de pumas a los que íbamos a investigar.
¿Por qué teníamos ganas de saber o teníamos la intención de generar información con respecto a la edad de la población? Por una razón muy sencilla. Para los que han estudiado y han trabajado con pumas, sabemos que los que regulan las poblaciones de pumas en forma prácticamente directa son los viejos pumas, son los trapeales, son los machos adultos. Ellos deciden en realidad una determinada área, quién vive, quién se va, quién migra, etcétera, o cuál es el animal que tiene que dispersarse de la zona de trabajo. En definitiva, es súper importante entender el promedio de edad de una población, porque eso nos va a dar un indicador de qué tan sana es una población y qué tan controlada está. Posteriormente, conocer características de predación por especie. ¿A qué me refiero con predación? Es decir, cuando somos llamados como especialistas a una escena donde los pumas son los autores de muertes de ganado, etcétera, o eventualmente de personas, es importante conocer en profundidad cuáles son las características, cuáles son las causas de muerte, cuáles son las lesiones que infringen estos animales a la hora de predar sobre diferentes especies. No voy a tratar de usar la palabra ataques. Van a ver en casi toda la literatura, pumas atacan ovejas, pumas atacan personas, etc. Yo hablo de predación y no hablo de ataques porque me hace mucho ruido cuando escucho la palabra ataque. Los pumas atacan, me imagino la horda de Gengis Khan, los hunos, etc., asolando una comarca, etc. Los pumas no atacan, los pumas predan. Ellos tienen una actitud absolutamente normal al predar animales y en realidad, bajo mi punto de vista absolutamente personal, sindicar eso como un ataque ya es un error conceptual que vicia toda la percepción de la especie desde el principio. Segundo, conocer los ámbitos de hogar, es decir, bueno, ¿qué territorio utiliza un puma en la región en la que está? Ese es un indicador indirecto de la cantidad de presas que hay, etcétera, etcétera. Ver las densidades poblacionales, es decir, ver qué edad tienen, cuántos hay, qué territorio ocupan. De alguna forma empezar a conocer esta especie, dado que cuando empezamos el trabajo nunca se había trabajado en radiotelemetría y nunca se habían hecho estudios de ecología espacial o de algunas preguntas muy básicas. Nuevamente en amarillo, porque estas dos cosas que vienen son de importancia en términos de entender la problemática, la magnitud del conflicto puma-ganado. Si abrimos la literatura o incluso vemos los programas de televisión, vamos a ver con la jerga típica de la sociedad, pumas atacan ganado, insisto, predan, no atacan, pero ¿qué tan frecuente es? ¿Cuál es la cantidad de pérdida en términos de porcentaje de ataque, etcétera? Eso tampoco está absolutamente investigado cuando partimos el año 2000. Y por último, que en realidad debiera ser lo primero, porque esta fue la primera línea de investigación que establecimos al colocar redes de collares con los primeros animales, es el efecto de las translocaciones. Las translocaciones, para que las entendamos, para las personas que no conocen el término, es capturar un animal en un punto A, transportarlo en forma instantánea a un punto B y liberarlo al medio silvestre en un lugar donde nunca estuvo presente como ejemplar, es decir, no estoy hablando como especie, como ejemplar. ¿Cuál es el efecto de cambiar de casa un ejemplar de un punto a otro? ¿Por qué lo digo? Porque se van a dar cuenta al andar de la presentación que las translocaciones fueron el trabajo inicial nuestro, pero es lo que más me preocupa hoy día en términos de seguridad humana y en términos de seguridad del ganado. Y con eso vamos a terminar. ¿Ok? Esos básicamente son los 3 puntos más álgidos de esta presentación como para que empiecen a centralizarse en eso. Bueno, primero, el área de estudio, a grandes rasgos ahí están las coordenadas. El área de estudio derechamente es la porción norte del lago Villarrica, que específicamente incluye algunas riberas del lago Colico y un lago bastante desconocido por las personas, que es el lago Willy Bilún. Bueno, tiene aproximadamente 200 y pico kilómetros cuadrados, es una zona básicamente donde está la reserva de fauna andina y donde tenemos presencia continua. Con respecto a las características de este lugar, es bien interesante porque tiene una elevación promedio bastante baja, de 500 metros sobre el nivel medio del mar. Esto ya lo posiciona fuera de la percepción de
en términos de que el puma es una especie de montaña, una especie de cordillera. Ya estamos en una zona de transición entre el Valle Central y la precordillera, es decir, no estamos en cordillera y el encontrar animales o trabajar con animales a esta cota o a esta elevación ya empezaría a derribar lentamente el mito de que el puma es un animal de cordillera. Aquí hay otro punto interesante, hay ganadería extensiva y de subsistencia, tenemos dos realidades muy distintas, pero hay una masa ganadera que nos permite ver y apreciar realmente cuál es el impacto de este animal hacia este sector agrícola. Tenemos un mosaico de plantaciones forestales, no bosques, plantaciones monoespecíficas forestales de pino y eucalipto. Tenemos pradera y bosque nativo. ¿Qué nos permite esto? Esto nos permite conocer realmente el uso de hábitat de cada uno de los ejemplares, cuáles realmente las preferencias, una suerte de prueba de la cafetería con respecto a lo que es el hábitat, ver en qué lugares se desplazan, en qué lugares prefieren, etcétera, etcétera. Después tenemos una marcada presencia antrópica, es decir, no es un lugar aislado de presencia humana, sino que muy por el contrario, tenemos dos poblados, múltiples casas de veraneo, realmente hay una explosión en construcción de casas de veraneo, hay una carretera que ya terminó de construirse, pero que estaba en construcción, tenemos, como lo decimos, un fuerte proceso de urbanización. Esta realidad nos va a poder permitir estudiar cuál es el efecto o el efecto del eventual contacto entre pumas y seres humanos con las actividades antrópicas en sí, con cada una de ellas, y ver cuál es el producto de esta interacción. La verdad es que los resultados han sido bastante contundentes y los voy a compartir con ustedes de alguna forma en esta presentación. Bueno, aquí hay una característica que es sumamente importante en el área de estudio, que no la tiene todo el país. Tenemos una cantidad importante de ungulados exóticos, tenemos una masa importante de jabalí, tenemos aproximadamente en el área de estudio unos 2000 ciervos introducidos libres. ¿Y por qué la importancia de recalcar esto? Esta situación podría traducirse en una baja presión sobre el ganado, porque obviamente los pumas tienen disponibilidad de macromamíferos en forma continua que podrían indicarnos, ¿cómo se llama esto?, el por qué podrían no consumir o no cazar derechamente ganado. ¿Cuáles son los efectos? Bueno, nos dimos cuenta al corto andar que la alta disponibilidad de animales exóticos como presas para el puma hacen que los territorios sean más pequeños, hacen que las densidades poblacionales sean mayores. Estas cámaras trampas, como método de estudio, nos muestran claramente un par de ciervos rojos y tenemos 3 ejemplares de puma de diferente edad marcando territorio en el mismo tronco. Es decir, estos animales, los 3 animales distintos, en tiempos paralelos, están ostentando y marcando este territorio como propio de ellos para poder tener una primacía de cacería sobre estos animales. Bueno, ¿cómo se inicia el trabajo? Obviamente tenemos que acceder a marcar nuestros animales para poder hacer un trabajo de radiotelemetría. Derechamente hacemos capturas con trampas cajón. Las trampas cajón, dicho sea de paso, son bastante seguras siempre y cuando los animales sean atendidos en forma temprana y en forma rápida. Aquí tenemos una captura que fue simbólica para nosotros, tenemos la captura de una hembra con un juvenil en conjunto. Esto nos permitió radiocollarear 2 animales, es el método que tenemos. Aquí atrás, en la otra parte que no se ve, hay un cebo como atractor de estos animales y una puerta de guillotina. Nosotros trabajamos con radiocollares VHF, no trabajamos con collares satelitales. Honestamente, no teníamos los recursos económicos para trabajar con collares satelitales, y la verdad es que en el tipo de ambiente, en el bosque siempre verde que tenemos en la zona de la Araucanía, la verdad es que yo creo que no hubiesen funcionado. Obtuvimos como efecto secundario, sin buscarlo, nos dimos cuenta que el trabajar con radiocollares VHF fue excelente porque nos obligó a vivir el día a día haciendo radiotelemetría a la siga de nuestros animales y nos permitió presenciar en tiempo real, no desde un computador con puntos bajados de satélite al teléfono, sino que pudimos ver en tiempo real las actividades de cada uno de nuestros gatos. Las cámaras trampa, las implementamos
después de haber empezado el trabajo de radiotelemetría, y lo implementamos por la sencilla razón de que los resultados que estábamos teniendo iniciales en radiotelemetría eran tan impactantes que eran prácticamente increíbles, y la gente no creía el resultado sobre la presencia y los lugares que estos animales visitaban. Por lo tanto, para tener una prueba fehaciente e irrefutable, iniciamos un trabajo paralelo con cámaras trampa. La verdad es que hoy en día, en ese minuto hicimos observaciones directas. Hoy en día, con el rodaje que tenemos ya con estos animales, estamos trabajando prácticamente con cámaras trampa y observaciones directas, y hemos dejado un trabajo un poco más invasivo como las capturas, posturas de rayo collar, etc. Bueno, importante mencionarles las capturas, que son un evento que mucha gente tiende a verlas como un éxito dentro de la investigación. Primero, son difíciles de materializar, son altamente estresables para los animales, son de alto impacto, e importante decirlo, son de riesgo para los ejecutores y de riesgo para los animales. No hemos tenido la mala suerte todavía de perder algún animal, pero la captura de inmovilización química tiene un riesgo. Acordémonos que nosotros no tenemos ningún historial con respecto a estos animales, con respecto a enfermedades, etc. Y no es sencillo anestesiar un animal que prácticamente es un desconocido, un NN para nosotros. Bueno, considerando el bienestar animal, antes de obtener cualquier información, que es lo que generalmente ocurre cuando se captura un animal, se produce un frenesí, todos quieren optar rápidamente por obtener las muestras, los datos, la información. Nosotros lo que hacemos primero es preocuparnos del bienestar animal, por lo tanto, conocer sus parámetros fisiológicos. En sus inicios, cuando no conocíamos estos parámetros, usamos los que estaban establecidos en el Puma Field Guide, que tiene una experiencia de manejo bastante grande. Aquí tenemos el grupo de trabajo tomando parámetros fisiológicos para garantizar que esté todo bastante bien, que estemos dentro de los parámetros, que no tengamos un cuadro de hipo, de hipertermia, etc. Esas son las consideraciones primarias del grupo de trabajo. Posteriormente, las capturas siendo difíciles de materializar, viene el registro de datos. Es decir, cuando hemos capturado un animal, lo ideal es, como es difícil de materializar la captura, es generar toda la información posible, aun cuando no esté dentro de nuestra línea de investigación, sino que entendiendo que las posibilidades de optar nuevamente a otra captura es altamente demandante en tiempo, en recursos económicos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, toda la información es guardada, y eventualmente esta información o estas muestras pueden servir para trabajar en forma conjunta con otros grupos de trabajo. Primero, el peso, la masa, derechamente masa, porque nos dimos cuenta que gran parte de los trabajos que habían de pumas eran en Magallanes, y obviamente que si miramos a los gatos, a los pumas de la Araucanía, no se pueden comparar en términos de masa con los animales de Patagonia, de Magallanes, y queríamos saber realmente cuál es el peso de un animal versus su edad, sexo y locación. Bueno, esta información, que es tan básica, cuando partimos nuestro trabajo, no sabíamos cuánto medía un puma, no sabíamos de qué ruedo o perímetro era su cuello para comprar los collares, etc. Y hemos ido generando información respecto a esto. Tenemos hoy día medidas morfométricas. Dentro de las medidas morfométricas, tuvimos la suerte de tener capturas y recapturas en varios ejemplares, y nos pudimos dar cuenta de cuánto habían crecido en medidas y en masa en el tiempo, de acuerdo a su edad, sexo, etc. Las muestras de sangre fueron sacadas básicamente para lo que correspondía a la condición sanitaria y para el laboratorio que iba a procesar las muestras. También retiramos vía transrectal en muestras de heces. ¿Por qué sacar fecas o heces vía transrectal? Teníamos al doctor Hidalgo, Alejandro Hidalgo, parasitólogo, trabajando con nosotros, y podíamos con eso ver realmente la fauna parasitaria de estos animales y su condición sanitaria comparativamente al estado parasitario que tuvieron. Sacamos muestras de ADN. Las muestras de ADN no fueron sacadas de sangre, sino que sacamos un pequeño trocito de cartílago de la oreja y fueron posteriormente guardados en una solución que permite que se conserven en el tiempo. Obviamente ese ADN es rotulado con edad, sexo, locación. Nos puede ayudar el día de mañana a un trabajo genético si es que hubiera algún organismo que pudiésemos trabajar en forma conjunta. Bueno, primero
el marco legal, entendamos que para trabajar con fauna debemos respetar la ley de caza. No sé si el nombre como tal, ley de caza, es lógico, tal vez debiera ser ley de fauna, parte de la ley pensando que se puede cazar. Bueno, pero con la ley de caza y el marco legal, explícitamente en unos inicios trabajamos con entregas voluntarias del SAC, 5 ejemplares. Esto hace relación básicamente a animales capturados por el servicio como animales conflictos para translocación. Nosotros tuvimos una resolución en ese minuto para capturar 5 ejemplares. Solicitamos captura para 10, pero por alguna razón que no tenemos clara hasta el día de hoy, el Servicio Agrícola no se autorizó solamente capturar 5. Fue una lástima porque posteriormente nos dimos cuenta que en el área de estudio, no me acuerdo en este minuto bien si nos quedaron 2 o 3 animales residentes que pudiésemos haberlos capturado, pero no los capturamos porque teníamos completa la cuota de 5 ejemplares. Bueno, lo primero es, ¿cuál es la percepción de la sociedad? Fauna Andina maneja un centro que de alguna forma recibe animales entregados por el Servicio Agrícola. Lo usamos como un inicio para poder entrevistar a la gente me refiero a residentes de comunidades rurales, no estamos hablando de turistas ni de gente de otras regiones, sino que gente residente para conocer cuál es la percepción. Dentro de nuestro trabajo de terreno, también hicimos y seguimos haciendo entrevistas con la sociedad residente como para saber realmente qué es lo que piensan del puma. En definitiva, yo creo que lo que mejor grafica realmente cuál es la percepción resumida y acotada de la sociedad chilena con respecto al puma, lo entrega este gráfico. En un trabajo en Magallanes, cuando nos tocó ir a capturar unos huemules a Torres del Paine, cuando íbamos en el van encontramos pintado en un muro esta imagen. Y la verdad es que me bajé y le tomé una foto, porque no pude haber encontrado algo que reflejara con mayor exactitud cuál es la percepción del ser humano en Chile con respecto al puma. Tenemos el cóndor, que me imagino que viene en la percepción derechamente justo un peldaño bajo el creador, bajo Dios, e inmediatamente en la cumbre del cerro tenemos a nuestro vilipendiado puma chileno, que la gente definitivamente, las entrevistas de miles de personas, todo el mundo cree que el puma vive en la cordillera o en las altas cumbres y desciende en los crudos inviernos. De hecho, si ustedes se dan cuenta, las entrevistas del presente que están hechas en televisión, en medios de prensa, hasta el día de hoy, muchos investigadores siguen sindicando al puma como un animal que bajó el puma. El típico dicho, el puma está aquí en la dehesa porque bajó de Farellones, etc. Nadie se ha detenido a pensar, que lo vamos a ver ahora en los resultados de la investigación, los pumas no bajan ni suben. De hecho, hemos tenido pumas radiocollareados en cordillera, muy cerca del límite de la Argentina, y por muy crudos inviernos que ellos pasaron en el tiempo que estuvieron bajo monitoreo, en otra investigación, jamás abandonaron su ámbito de hogar. Es decir, no salieron de su territorio aun cuando nevó, cayeron truenos, relámpagos y lluvia. Estos animales son animales que permanecen en su territorio, exceptuando algunos juveniles que por un tema de dispersión buscan otros lugares. Pero los pumas residentes adultos, si viven en cordillera, si viven en el Valle Central, viven en el Valle Central. Pero este mito, yo creo que ha perjudicado a la especie. ¿Por qué? Porque cada vez que aparece un ejemplar en una zona que no es cordillera, los servicios públicos prácticamente lo dan como un animal perdido al que hay que rescatar. Y lo que realmente nadie quiere aceptar es que ese animal ha vivido en ese lugar prácticamente desde que nació. Bueno, la otra percepción que yo creo que todo el mundo se la puede imaginar es que es un predador compulsivo, no predador, sino que un depredador compulsivo de ganado, una suerte de asesino en serie. Cada vez que nieva, que empieza el mal tiempo, el mundo agrícola, los agricultores, los criadores de ganado ovino, dicen va a bajar el león y me va a afectar mis ovejas. Bueno, vamos a verlo en detalle. Esta es una escena real. Ahí tenemos un profesional del SAC, un gran amigo, que está periciando un
lo que se sale en prensa y queda rotulado en las actas de inspección, un ataque de puma a ganado. Dicho sea de paso, estos animales eran todos finos, eran parte de un crédito, creo, de INDAP, todas las hembras estaban por parir, todas están mordidas en cuello y obviamente fueron sindicadas como puma. Siempre que se muere, cualquier cosa que se muera en el campo o que desaparezca, es rápidamente sindicado silvestre el felino como el culpable. Bueno, les voy a contar que en este caso puntualmente, después de que se hizo el peritaje con el SAC, se determinó que estos animales no habían muerto por ataque de pumas, sino que los que habían perpetrado el ataque eran perros, y lo que era más triste todavía, que eran los perros del dueño de casa con los perros del vecino. Vamos a ver en qué porcentaje esta es la realidad. La verdad es que la estadística es abismante en términos de la cantidad de pérdidas que hay por perros y que son fácilmente sindicadas a el puma como autor material e intelectual. La pregunta es, primero, si no hay instancias de educación ambiental y el puma sigue siendo un animal desconocido, ¿cómo podemos derribar estas creencias que son tan, nefastas en términos del efecto y la mala adversión que hay hacia el puma si no le enseñamos a la gente realmente cuál es el rol? Yo entiendo que el puma está protegido por ley, lo pusimos en una hoja de papel donde los indicamos como una especie prohibida, protegida, intocable, pero no entregamos más información y la gente sigue con sus miedos ancestrales y con sus leyendas y mitos de campo. ¿Ok? Esta es una gran deuda del Estado de Chile, creo yo, la educación ambiental. Bueno, vamos a los resultados. Condición sanitaria de la especie. Obviamente que no tuvimos todas las muestras que quisiéramos o el tiempo para llegar al laboratorio cuando quisiéramos, pero con lo poco que pudimos hacer, esto fue lo que generamos. Primero, las cámaras trampas nos ayudaron a orientar la realidad que íbamos a encontrar. Hay un contacto, esto no se produce solamente entre pumas y gatos domésticos, sino que se produce, en realidad, en definitiva, es una comunidad de carnívoros interactuando, perdón, de carnívoros domésticos y silvestres, interactuando en los mismos sitios geográficos, incluso coincidiendo en tiempo y espacio. Bueno, para toda la gente que tiene una formación de biología o específicamente los médicos veterinarios, rápidamente se van a dar cuenta que al menos esto nos hace sospechar de un vector de enfermedades y es obvio entender que los patógenos de este animal van a estar en este, sobre todo si este puede predar en este, etcétera, etcétera. No es muy difícil comprender cuál va a ser la dinámica de lo que va a ocurrir, ¿no es cierto? Aquí hay algo que tiene dos aristas. Aquí tenemos, este es un puma que se llamaba Bicentenario. Si lo ven con detención, se van a dar cuenta que ahí tiene su transmisor. Ahí la máquina, o sea, la cámara trampa alcanza a mostrar la antena con un reflejo de la fotografía. Los pumas tienden a enterrar sus presas. Estos dos perros llegan al mismo lugar donde Bicentenario tiene oculta su presa. ¿Qué es lo que detectamos en forma temprana? Estos animales, los pumas, que son predadores tope, en este caso él cazó un ciervo, pero parte de su botín, parte de, ¿cómo se llama esto?, de la presa del animal cazado, es consumido generalmente por perros que, teniendo buen olfato, llegan al lugar, desentierran la presa y le quitan parte de lo que es su comida, que a él en términos energéticos y de dedicación es tremendamente demandante. Ellos comen actuando como carroñeros, pero se van, digamos, gratis, sin una gran demanda energética. Esto tiene dos potenciales problemas. Primero, obligan a este animal a cazar a una frecuencia más alta, lo que tiene un impacto directo sobre la biota, en este caso los animales que están sindicados como animales presa del puma, porque para poder subsistir y conseguir las energías que él necesita, dado que le robaron, tiene que cazar con mayor rapidez, con un desgaste grande. Fuera de la parte de la repercusión que tienen los perros en la ecología trófica a través de empujar a este animal a cazar con mayor frecuencia, hay otra
gran preocupación, por lo menos para mí. Si vemos la historia y los acontecimientos, nos vamos a dar cuenta que en Estados Unidos los ataques de puma a seres humanos ocurren no todos los días, ni mucho menos, pero con mucho mayor frecuencia de lo que ocurre en el Cono Sur y con mucho mayor frecuencia, obviamente, de lo que ocurre en Chile. Una de las dudas que he tenido yo es que el virus de la distemper, que pudiese afectar el sistema nervioso de este animal, pudiese ser un factor contribuyente para que en algún minuto un puma considere a un ser humano como animal presa. Entiendo que en este aspecto, con respecto a los efectos del virus, hay algunas líneas de investigación y algunas dudas con respecto al actuar de los leopardos en India y de los, ¿cómo se llama esto?, de los tigres. No lo tengo tan claro, yo me mantengo dentro de mi mundo, mi pequeño mundo del puma en la Araucanía. Bueno, de 13 ejemplares capturados y mostrados, ahí estamos haciendo un muestreo vía cefálica, de las muestras que llegaron ¿cómo se llama esto?, al laboratorio, nos llevamos una sorpresa. Nos dimos cuenta que las 13 muestras estaban negativas, con antígenos del virus de leucemia felina, anticuerpos de inmunodeficiencia felina y antígenos de virus de la distemper. Es decir, los animales de las enfermedades que fueron mostradas, y por lo que trabajamos con los veterinarios que nos acompañaron, los animales estaban bastante sanos. Lo otro que nos sorprendió mucho, o por lo menos a mí, quizás a otra persona no encontramos ectoparásitos en los pumas que capturamos. Y de los que seguimos capturando y de los que seguimos teniendo acceso, no hemos encontrado jamás ectoparásitos. Y eso me extraña mucho porque la gente siempre tiene la percepción en el campo que de alguna parte debe venir, debe haber alguna razón para tener esa percepción. Los pumas están llenos de pulgas, piojos y garrapatas. Yo la verdad es que nunca he visto animales más limpios en términos de piel y de pelo que los pumas que nos tocó capturar y manejar a nosotros. Bueno, los coproparasitarios, esto los procesó el doctor Hidalgo. A todo esto se me olvidó decirle, todo lo que estamos conversando lo pueden encontrar en las páginas de la Santo Tomás en Temuco, en un libro que se llama Puma Araucano, Vida en una Dimensión Paralela. Es un trabajo de 210 páginas, donde pueden encontrar todo lo que estamos hablando con detalle y con detención. Si no lo encuentran en la Santo Tomás, lo pueden descargar del Facebook de Fauna Andina en forma absolutamente gratuita. Bueno, aquí nos damos cuenta que la fauna parasitaria es tremendamente alta. Por algunos copros que pudimos ver de animales de Magallanes y de la, ¿cómo se llama esto?, y de la región de Patagonia, nos dimos cuenta que estos animales están altamente parasitados. Yo no soy parasitólogo, habría que conversarlo con el doctor Hidalgo. Yo creo que este es el producto de las imágenes que vimos con cámaras trampas al inicio, con la interacción que hay con carnívoros domésticos, donde obviamente que la fauna parasitaria al final se transmite en una comunidad de carnívoros y no, digamos, de forma intraespecífica. Algo bastante interesante que está publicado como hallazgo, el primer hallazgo de triquinosis en puma. Uno de los pumas que periciamos después de que murió, vamos a ver las imágenes de él, era positivo a triquinela. Ahora, no sabemos si es una triquinela endémica o típica de la especie, es una especie nueva, o si es triquinela spiralis como la conocemos. Aparentemente no. El doctor Hidalgo siguió con esta línea de trabajo. Es una línea obviamente de veterinaria que no me compete, pero es interesante por qué y por qué lo puse en rojo. Existe una costumbre en la población rural residente de la Araucanía, cuando se caza un puma, la gente derechamente lo hace asado y se lo come. Y se lo come porque tienen la percepción, lo consumen por tener la percepción que de alguna forma ellos van a heredar la fortaleza del puma a través del consumo de su carne. Y hay toda una creencia popular de que el que come puma muere muy viejo y le cuesta mucho morir. Son cosas, digamos, hallazgos importantes en términos de salud pública, pero es increíble, interesante ver cuál es la percepción y cómo la gente lo enfoca en el campo. Ahora, otro hallazgo posterior a la investigación que fue interesante como para darnos cuenta que el mundo rural no es tan desinformado como uno cree.
Personalmente me tocó conocer cazadores que cazan pumas, pero que ellos le hacen el examen de triquinoscopía pasándolo como carne de cerdo. La pregunta es, ¿por qué le hacen el análisis de triquinoscopía? Siendo honesto, me di cuenta que ellos supieron mucho antes que nosotros de que los pumas eran eventuales vectores de triquinosis. Bueno, aquí parte algo interesante. ¿Cuál es la sobreposición con las actividades antrópicas y su efecto? Es decir, ¿los pumas realmente viven en la cordillera y nos visitan en forma fugaz y temporal? ¿O sencillamente bailamos en el mismo lugar sin saber que estamos el uno con el otro? Yo creo que con la pregunta ya les di la respuesta, por eso el libro se llama Puma Araucano, vida en una dimensión paralela. Veamos los resultados. Lo primero que encontramos, y esto lo encontramos por telemetría y por eso implementamos las cámaras trampa, porque empezamos a tener pumas en patios de casa, interactuando con ganado, con perros, con personas, sin que ocurriese absolutamente nada. Esos relatos en las primeras charlas que dimos fueron tan fantásticos o increíbles que la gente no lo creía, y esa fue la razón de incorporar las cámaras trampa. Tenemos actividad bajo los 750 metros de elevación. Eso es, digamos, el área de estudio tiene eso y menos, y nos dimos cuenta que los animales tenían actividad continua. En esta imagen podemos reconocer, usemos esta piedra como reconocimiento, que es esta que está acá. Nos dimos cuenta que pumas y trabajadores agrícolas convivían. Pero ok, ustedes me van a decir, de acuerdo, conviven, pero a destiempo, es decir, este caballero y este usan el mismo camino, pero jamás se encuentran. Bueno, eso es lo que creíamos al principio, pero nos dimos cuenta que tampoco era así. Aquí tenemos una imagen más fuerte aún, tenemos un registro por telemetría y por cámaras trampa, 300 metros de elevación. 300 metros de elevación ya nos sacan absolutamente de lo que corresponde a la cordillera. Nos dimos cuenta que teníamos un puma residente, tenemos un chico de unos 10 años que va por un sendero a las 7:18, ya a las 8:31 en el mismo sendero que podemos reconocer por ese arbolito, por ese matorral, por ese arbolito y por ese matorral, tenemos a un macho de 50 kilos conviviendo prácticamente en el jardín de un chico adolescente. ¿Esto es un hecho fortuito o es la realidad? Esta foto yo creo que lo muestra bastante bien. Tenemos a un puma macho que está en el jardín de una niñita que usa ese auto. La niñita, gracias a Dios, no está, los dueños de casa tampoco, pero y esto ocurre a plena luz del día. La verdad es que es más frecuente de lo que todos creemos, y cuando la gente eventualmente los ve, los seres humanos somos bastante poco observadores, somos despistados. La gente cree que lo que vio es un perro, pero no es un perro, sino que es un puma adulto en el patio de casa donde viven niños. Bueno, en definitiva, como resumen, en el primer año de estudio tuvimos con cámaras trampa 40 eventos, es decir, capturamos fotos de puma 40 veces en una casa rural con distancias a 30 a 200 metros. Alrededor de los 300 metros de elevación. Es decir, ya no es un hecho fortuito, son 40 capturas fotográficas, es lo que capturó la cámara en una casa rural, pero eso nos muestra que ocurre en forma continua. Los trabajos con radiotelemetría nos mostraron eventos aún bastante más gráficos que este. Tuvimos 4 ejemplares que fueron filmados y fotografiados entre 20 y 200 metros de día. Una de las percepciones de la gente es que el puma es un animal de hábitos nocturnos. La verdad es que eso está absolutamente lejos de la realidad y no es absolutamente concreto. Aquí tenemos un caso que es bien interesante. Tenemos un puma que ingresa a un pueblo que tenía aproximadamente 400 habitantes, un pueblo que está a 1600 metros de la casa de donde, a 1600 metros de la casa donde fue registrado este animal. El puma ingresa al poblado, que dicho sea de paso está considerado como zona urbana, a las 21 horas
el equipo de trabajo del guardaparque y la persona que le habla lo sigue hasta las 5 de la mañana y el puma visita prácticamente cada una de las casas y patios rurales sin que la gente lo notara. Ustedes van a escuchar a mucha gente decir que los perros son excelentes para detectar los pumas y que se dan cuenta. Les voy a contar que a cada casa donde llegó el puma, no es esta es una foto absolutamente arbitraria del trabajo, los perros cuando se dieron cuenta que había un puma se metían debajo de la casa o se escondían en su guarida y ninguno de ellos siquiera se atrevió a ladrar. El único que vio al puma cuando salió del pueblo y cruzó el puente a las 5 de la mañana fue un caballero que estaba bebiendo alcohol, sentado en el puente mirando la noche. El puma pasó por el frente de él, le preguntamos si había visto pasar algo, nos dijo que había visto pasar un perro con un barrilito de coñac en el, ¿cómo se llama esto?, en el cuello. Y definitivamente lo que él había visto un puma que lo confundió, al igual que la mayoría de la gente, con un perro. Nadie del resto de la gente que estaba en ese pueblo se dio cuenta que ese puma había estado ahí toda la noche. Nos dimos cuenta que los animales pasan absolutamente desapercibidos para las personas, y aquí hay algo que es importante tratarlo en profundidad. Cada una de las personas que se entrevistan en los medios cuando hay apariciones de pumas, la gente, los investigadores dicen, no, los pumas temen a las personas y cuando los vean arrancan. ¿Saben ustedes lo que hace un puma cuando ve a una persona, de los pumas que hemos tenido con collares? Efectivamente la impresión es que arrancan, porque van a dar un trote, se van a ocultar en los matorrales y en el bosque, y acto continuo, cuando ya se hayan dado cuenta de que ustedes no lo están viendo, ese puma, en forma prácticamente continua, es lo que nos ocurrió con todos los animales, van a empezar a seguirlos a corta distancia y observarlos. El ser humano le causa mucha curiosidad al puma y el puma, la verdad es que no le tiene miedo. Y vamos a ver luego un video, para no desconectarlo ahora y tener problemas para volver a la presentación, vamos a ver un video que va a relatar lo siguiente. Hasta el minuto yo les he mostrado, la investigación les he mostrado pumas y personas, pero no hemos visto el resultado de un face to face, es decir, ¿qué ocurre cuando una persona se encuentra cara a cara con un puma? ¿Cuál es el producto de ese encuentro? Ese producto lo vamos a ver en un video con 2 animales o con 3 animales, no me acuerdo. Lo que sí determinamos es que los pumas tienen una distancia de huida de 8 metros. Todo esto lo vamos a tratar al final de la presentación cuando veamos el video. Bueno, ¿cuál es el promedio de edad de la población? Esta es una pregunta investigativa bastante caprichosa tal vez, pero para mí no lo era. Entendiendo la ecología de esta especie, nosotros teníamos claro como grupo de trabajo que el tener la pirámide poblacional bien representada, tener animales machos adultos de edades avanzadas, hablemos de 7, 8, 9 años, era primordial para tener el control sobre la población. Esa era una pregunta que a nosotros nos llamaba la atención y encontramos esto. Bueno, utilizamos 2 métodos, el de Cho et al, que lo escribe en 2007, que es básicamente desgaste de piezas dentales, y Londré et al, que habla de retracción de encías en los caninos con una fórmula matemática para determinar edad. Bueno, utilizamos los 2 métodos y nos dimos cuenta al corto andar de algo que nos preocupó muchísimo. El promedio de edad de la población de los pumas en la Araucanía es de 36 meses. Y aquí hay algo que es sumamente delicado, que nos dimos cuenta que, lo vamos a tratar más adelante, las translocaciones tenían efectos devastadores y nos empezamos a dar cuenta que por los números de animales que habían sido extraídos de un lugar, el hecho que la pirámide poblacional estuviese fisurada o derechamente descabezada en su tope, pudiese ser el efecto rebote de la medida de mitigación que tiene el Estado de Chile hacia la extracción de estos animales cuando entran en conflicto. ¿Ok? Lo vamos a conversar más adelante. ¿Cuáles son las características de predación por especie? Esto nos permite tener la expertise como para poder acceder a un cuerpo en tiempo real y poder determinar en forma fehaciente si el autor de la muerte
es o no es un puma. ¿Ok? Aquí tenemos un ciervo gamo que fue cazado por la madre que capturamos con el otro juvenil, que fue la foto que les mostré de las cámaras trampa. Si ustedes ven esta imagen de acá, se van a dar cuenta que aquí no hay nada, hay solamente pasto, ramas, matorrales, y curiosamente ni siquiera hay olor, no hay olor a descomposición. Es decir, ustedes sin tener la expertise pueden pasar caminando cerca de este animal, no se van a dar cuenta que ahí hay un animal muerto cazado por puma. Este es un refrigerador hecho in natura por el puma. Lo que es curioso es que el mismo gato, el mismo puma, posiciona un tronco de gran peso sobre el cadáver. Un tronco que es bastante pesado lo coloca sobre el cadáver. Esto lo vimos una sola vez en esta ocasión, en forma intencional, y nos dimos cuenta que nuestra gata colocaba peso arriba del cadáver para que los zorros o los perros no le quitaran y no lograran sacar el animal que ellos tenían enterrado. Bueno, ya conociendo las características del refrigerador natura de los pumas, vamos descubriendo el cuerpo y nos encontramos con un gamo parcialmente consumido en el mismo lugar donde lo tenían enterrado. Eso ya es un indicador de cómo es el actuar de los pumas, que entre otras cosas cubren los cuerpos no solamente para conservar mayormente su carne, sino que también para ocultarlo de carroñeros como buitres, zorros, bueno, y hoy en día mayoritariamente perros también. ¿Ok? Vamos a un ciervo rojo. Ups, aquí pasó algo. Espérenme 30 segundos. No sé qué apreté. Vamos al ciervo rojo. Ciervo rojo. Ok, tenemos exactamente las mismas características. Tenemos, ¿cómo se llama esto? Un ejemplar. De hecho, este ejemplar todavía no estaba capturado. Pudimos encontrar el lugar donde había cazado un ciervo rojo que está tapado con coligües, pasto, etc. Ahí tenemos al animal parcialmente descubierto para verificar de qué se trata. Seguimos con exactamente la misma característica de cacería. Este es bastante interesante porque ahora estamos hablando de una especie nativa, de una especie a la que muchos le podemos tener bastante más apego, un animal que está en condición de categoría de conservación, está vulnerable, etcétera. Por lo tanto, importante saber cómo interactúa. Aquí hay algo que nos llamó profundamente la atención. Siguiendo a un puma con radio collar, nos encontramos con una huella a la orilla de un estero de puma, y nos encontramos con huellas de vudú en el mismo lugar. Bueno, nos dimos cuenta que este animal estaba, y lo detectamos más de una vez, estaba haciendo persecución y seguimiento. ¿Por qué es interesante? En lo personal, siempre me imaginé que los pumas solamente actuaban por estímulo visual, y la verdad es que de alguna forma habíamos subestimado la capacidad de persecución y seguimiento en base a estímulo olfativo. Aquí tenemos el ejemplar ya cazado, la misma situación, enterrado, tenemos depilación, tenemos el animal ahí sin pelo en algunos lugares. Al desenterrarlo nos encontramos con la misma realidad de los ciervos exóticos, pero en este caso un pudú. Aquí hay otro evento que nos permite con cámara trampa detectar que es otra situación, otro lugar físico, pero tenemos una cría de pudú, que de hecho es una cría de pudú de un proyecto de reintroducción de esta especie en un lugar donde no tenía presencia, y dentro del monitoreo de los animales en reintroducción utilizábamos cámaras trampa. 848
tenemos la cañería de agua, tenemos una cría de pudú. A las 9:18 tenemos a Silvestre Felino, nuestro querido puma, que efectivamente va rastreando en la misma condición que vimos anteriormente a la cría de pudú, con la intención obviamente de predar sobre ella. Este fue una situación bastante impresionante, les explico, está muy bien, con mucho detalle narrado en el libro, que les insisto, pueden descargarlo gratis. Nos encontramos con un puma que estaba en un patio de casa rural. Había una algarabía de todas las gallinas y de las aves que estaban en la casa, me estoy refiriendo literalmente en el patio de la casa, y nos dispusimos con el guardaparque a registrar una cacería de gallinas por parte de un macho de puma nuestro, y al llegar al lugar vimos volar las gallinas, nos apresuramos y nos encontramos en los matorrales que estaban al lado de la casa, nos encontramos con un puma que había cazado a un zorro pulpeo. Esta es la escena que nosotros llamamos el cazador cazado. Se van a dar cuenta que el animal está recién muerto. De hecho, el puma, cuando nos vio que lo habíamos observado, lo teníamos, digamos, en contacto visual a corta distancia, soltó el zorro y fue a refugiarse, a esconderse de nosotros. Le montamos guardia y lo que ocurrió después fue esto. El puma volvió, lo que está aquí es el estómago del puma, en forma, digamos, continua. Los pumas tienden a eviscerar sus presas antes de comerlas. Se van a dar cuenta que aquí tenemos huesos absolutamente limpios, huesos que por acción de la lengua tipo lija del puma presentan ausencia del periosto, eviscerado como les dije, pero aquí tenemos el detalle. Esto es muy común en los pumas, el comer los sesos de los animales, específicamente los lagomorfos, conejos, liebres. En muchas ocasiones lo primero que se comen es la cabeza, pero en este caso de predación de un carnívoro a otro carnívoro, fue increíble ver el corte tipo samurái que presenta este cráneo de zorro pulpeo, que fue cercenado a la altura del globo ocular. A mí personalmente me impresionó. Este animal fue consumido en forma absoluta. Lo único que quedó fueron el intestino, incluyendo el estómago, y un trozo de su columna. El resto fue consumido en forma íntegra. Aquí tenemos el puma cuando regresa. Quizás en la imagen no se nota bien, pero ahí está el cuerpo, del zorro pulpeo, y ahí está nuestro gato, que mi hija lo bautizó como Pintas porque tenía unas pecas en el rinario. Siempre nos estuvo totalmente a la vista y fue muy difícil verlo comer, así que al final prácticamente retrocedimos y dejamos que se registraran las escenas que vimos anteriormente. Bueno, hay algo que es muy importante con respecto a cómo ocurren estos hallazgos. Todos los animales que hemos visto cazados, ciervos, pudú, etc., son todos animales que están cazados en remanentes de bosque, bosquetes de bosque nativo, a corta distancia de ganado doméstico. Fíjense que uno de los ciervos, un ciervo macho, que no lo coloqué aquí en presentación, es cazado con un riesgo importante para la integridad física del puma, porque los ciervos no tienen la cornamenta para decorar las murallas, sino que para defenderse de los predadores. Nuestros pumas optaron por cazar ciervos en vez de cazar terneros que estaban recién nacidos. Es decir, ustedes se paraban en el lugar, podían ver al ciervo enterrado, y al lado, en la pradera, en el potrero o en el pastizal, no sé cómo lo dirán los agricultores, estaban las hembras de vaca recién paridas con terneros que cazarlos era una demanda energética y de riesgo prácticamente cero, y ellos optaron por presas, digamos, silvestres. Bueno, de alguna forma hasta 2 puntos ya lo hemos tratado. Todos estos eventos ocurrieron a una corta distancia y presencia antrópica. La gran pregunta que surge aquí es, ¿estos animales, los pumas, realmente tienen como preferencia los animales domésticos como dieta, como recurso? Y la verdad que yo creo que no. De hecho, a los pumas que tuvimos en algún minuto en cautiverio, le hicimos una prueba de cafetería, de ofrecerle cordero, vacuno, liebre, ciervo, etc.
y la verdad es que siempre, en la totalidad de las veces, ellos prefirieron, digamos, animales silvestres. Yo creo hoy en día sencillamente que estos animales cazan ganado cuando no tienen la capacidad de cazar animales silvestres o cuando sencillamente no tienen la disponibilidad de animales silvestres, que es la realidad de gran parte del territorio nacional hoy día. ¿Cuáles son los ámbitos de hogar? La verdad es que esto puede ser una lata en términos de información, pero es importante para tener claro la determinación de animales conflicto. En forma directa esto tiene relación con los animales conflicto, porque un animal conflicto a grandes líneas se produce cuando un puma está en contacto con personas, aparece en una casa, se queda estacionario en un campo, se queda estacionario en un centro de cultivos, etc. La gente dice, uy, están bajando los pumas de la cordillera. La verdad es que los ámbitos de hogar son los siguientes. Ahí tenemos uno de nuestros cuchos. A todo esto aprovecho de informarle, la totalidad de animales que ustedes han visto en las imágenes del día, no hay ninguno de ellos vivo. Todos los animales fallecieron trampeados, envenenados o cazados prácticamente dentro de los 10 meses o 12 meses desde el minuto de su rayo collareo. Me voy a detener un poco aquí con algún grado de sentimentalismo. A medida que empezamos con la investigación y que colocábamos radiocollares y encontrábamos nuestros animales envenenados o muertos, etc., llegó un minuto que emocionalmente no estábamos bien, porque en la captura de los animales uno estaba colocando un radiocollar en un animal que era un monumento vivo, era realmente una máquina de vida y de poderío, y en el fondo era un dead cat walking, era un gato muerto caminando. Cuando colocábamos los collares al último de la parte inicial del proyecto, era muy triste saber que sin excepción los íbamos a encontrar muertos. En lo personal eso me afectó mucho y me da pena que la sociedad chilena aún no se dé cuenta de lo que estamos haciendo. Bueno, vamos a la parte que nos interesa. Un lago en el sur de Chile, el lago Villarrica, el lago Panguipulli, etcétera, en términos generales tienen 80, 100 kilómetros cuadrados de extensión. Es decir, cada uno de los pumas, exceptuando este, ¿no es cierto?, usan el territorio equivalente a un lago del sur de Chile. Eso como para tener una comparación burda de la superficie que ellos ocupan. La pregunta es, ¿cómo puede un puma mantener, ostentar, marcar y vivir en ese territorio sin entrar en un conflicto? Entendiéndose que un conflicto para la sociedad chilena es aquel gato, perdón, yo le digo mucho gato por afecto, aquel puma, discúlpenme el error, aquel puma que entra en contacto con actividades antrópicas, que se cruzó por un jardín, que cruzó una carretera y se quedó parado al lado de una parada de buses, etc. Ese gato, ese puma, bajó de la cordillera para llegar ahí. No, ese animal vive en ese mar de 100 kilómetros cuadrados y debe tratar de pasar desapercibido para no caer dentro de lo que el ser humano ha determinado que es un animal conflicto. Acordémonos hoy día que las instituciones, las reparticiones públicas tienen todo un árbol de decisiones ante los animales conflictos, y entre ellos incluso se considera, cuando hay un animal conflicto, un animal que está en un patio de una casa, apoyarse con el GOPE, el Grupo de Operaciones Policiales Especiales, es decir, casi una fuerza de comando para poder controlar un animal que por otra parte está protegido por ley. No sé si yo estoy mal o no tiene coherencia. Por una parte decimos que los pumas nos atacan y por otra parte cautelamos su presencia en zonas antrópicas con presencia policial. Yo creo que ahí hay algo que darle vuelta, porque por una parte lo protegemos y por otra parte le tenemos un pánico casi como si fuera un ser de otro planeta. ¿Okay? Estos son los territorios, obviamente las hembras más pequeñas, los territorios de los machos prácticamente no se solapan, tienen una sobreposición muy pequeña, con hembras sí,
pero ellos necesitan una cantidad de territorio increíble. Cuando las reparticiones públicas dicen, vamos a trasladar este puma a la cordillera para que viva feliz y no entre en conflicto con el ser humano, eso es imposible. De hecho, en cordillera, el territorio de un puma en cordillera es el doble, son 200, 250 kilómetros cuadrados. Hay menos disponibilidad de alimentos. Es imposible que un puma viva sin tener contacto con los seres humanos. Y de hecho tienen contacto a diario y permanecen vivos mientras, sí, solo sí, no sean vistos por nadie y pasen a ser un animal conflicto, como dice la sociedad chilena. Bueno, ¿cuál es la magnitud del conflicto puma-ganado? Por favor, con esto no quiero decir que el puma sea un animal herbívoro que vive de la fotosíntesis y que no caza jamás ganado. Los pumas sí cazan ganado, pero ¿en qué porcentaje, con qué frecuencia, con qué realidad? Bueno, en un año pudimos constatar 164 eventos, es decir, constatamos 164 ocasiones en que pumas estuvieron junto a ganado, hubo un encuentro puma-ganado. Estos 164 eventos incluyeron a 38 familias involucradas, que obviamente eran las mismas 38 familias que estaban en el área de estudio. Aquí voy a detenerme a explicar el puntito rojo. El problema es que tuvimos la gente de campo muy perspicaz, muy desconfiada. Cuando usted lo entrevista una vez y le dice, señor Lapín, ¿usted ha visto pumas? ¿Cómo está su ganado? Cuénteme la salud. ¿Tienen futurut sus ovejas? No, todo bien. Usted se puede tomar un mate con ellos, un café, un vino. Pero cuando le va a hacer las mismas preguntas alguna vez, 2 veces, 3 veces, la gente empieza a dudar. Cuando ya empiezan a verlo usted en una camioneta con antenas de telemetría, etcétera, y cuando lamentablemente sale un artículo en televisión o en los medios de prensa, rápidamente uno pasa a ser visible. Y aquí ocurrió algo que era bien divertido. Las mismas 38 familias que nos dijeron en forma continua que no, que el puma en esa zona estaba extinta, que no, que ellos habían matado al último puma hace 5 años y ya no quedaban pumas, cuando supieron en qué estábamos trabajando, al día siguiente, escúchenme, al día siguiente empezaron las denuncias a Carabineros, al Servicio Agrícola, de que los pumas le estaban comiendo el ganado, de que los caballeros de la prensa habían traído pumas al lugar, etcétera, etcétera. Es decir, estuvo todo en paz hasta que supieron fehacientemente por nuestro trabajo que ahí habían pumas. Ahí hubo un antes y un después y empezaron a llegar toda la cascada de reclamos. Bueno, en este tiempo tuvimos una sola vez una denuncia que llegó a la oficina del SAC sectorial con quienes trabajamos. Fuimos a ver la denuncia de 2 corderos muertos por un puma y la persona que nos atendió fue bien curioso porque estaba el caballero, el dueño de casa, el hombre de la casa, en su casa en ese minuto, pero ocurrió lo siguiente, nos atendió su señora y el caballero no salió. Yo creo que todos entienden lo que quiero decir, fue la señora la que dio la cara, no el caballero. No logramos ver los cuerpos de los corderos para hacer el peritaje, pero la señora nos confesó que había visto un puma, efectivamente, al lado de los corderos, en el galpón, y que tenía un collar y que por eso llamó. Bueno, en definitiva, lo que vimos al seguir del tiempo es que el puma efectivamente estaba ahí todavía, pero no estaba preocupado por las ovejas, sino que sin que los dueños de casa lo supieran, él había cazado un ciervo rojo. ¿Ok? Hay otro evento, porque sabemos que los pumas sí cazan ganado, que es un evento inducido. Es decir, en una casa rural hicimos todas las condiciones como para saber qué ocurría con una alpaca. En términos de las veces que periciamos animales y denuncias hechas por animales muertos, el 97% de las pérdidas del ganado fueron causadas por perros. Es decir, cada vez que íbamos a una casa y nos decían, los pumas me mataron esta vaquilla, este chivo, etc., los peritajes arrojaban la mayoría de las veces, como lo ven acá, perros y no eran pumas. Pero los pumas sí comen ganado en algunas ocasiones. Bueno, aquí hay un evento que es bastante curioso.
dejamos una alpaca abandonada en un lugar sin asistencia diaria, sin visitas, etc. Y lo que ocurrió fue que pumas con collar la empezaron a visitar en forma cada vez más continua, cada vez más continua, cada vez más continua. Y en definitiva, un macho materializa la cacería de este animal, de esta alpaca. Aquí pueden ver, se nota que el pasto está agachado. Esto es lo que se llama, lo que le dice la gente burdamente, la arrastrada. El puma arrastró la alpaca y posteriormente la enterró, hizo su refrigerador in natura, tapándola con pasto. Insisto, ustedes pueden caminar por este lugar sin ver nada del resto del animal, sin ver ningún olor, y van a decir, ¡paz, qué raro! Algo estuvo trabajando en el campo, y la verdad es que ese algo que estuvo trabajando en el campo no es otra cosa que que el cuerpo de un animal cazado por puma. Yo siempre dudo más cuando la gente me dice en el campo, caballero, se me desapareció un animal, me lo robaron. En ese tipo de ocasiones dudo más que haya sido un puma a que me muestren cadáveres. Aquellos animales que desaparecen y que nunca más son vistos, ahí sí podría haber alguna autoría de poco. Bueno, aquí ocurre otra cosa que es sumamente interesante. Este animal fue cazado por un macho, pero hubo una hembra, existió la situación en que una hembra llegó a comer de la alpaca cazada por un macho, y en definitivamente ella no era la autora de la muerte. ¿Por qué se los digo? Porque muchas veces los organismos públicos capturan animales colocando el cebo y cae un animal en la trampa y ese es el autor material de la muerte de ese animal. Y la verdad es que los pumas actúan como carroñeros, hoy día lo sabemos, y el hecho de que ustedes hayan capturado un animal en una trampa no necesariamente significa que él es el autor material de la muerte. Esto lo explico porque cuando uno quiere decir fehacientemente qué animal es el autor de la muerte de un ejemplar de ganado, tiene que haber una investigación con acuciosidad suficiente como para poder decir a ciencia cierta si este animal fue, no, este animal no fue. ¿Ok? Seguimos. Aquí entramos a la parte más dura para mí con respecto a la investigación. ¿Cuál es el efecto de las translocaciones? Acordémonos que las translocaciones son tomar un animal en un punto A, por la razón que sea, en la naturaleza, transportarlo fuera de su territorio, es decir, es como que yo fuera a un mall, tomara a una persona, la subo a un avión y la llevo del mall de la Florida, Santiago, la llevo a la plaza de Taipei. La libero en la plaza de Taipei y le digo, eres libre y vas a ser feliz. ¿Por qué lo caricaturizo tanto? Cuando los servicios públicos, el servicio agrícola, capturan un animal para translocación, el animal pasa por un grupo de profesionales, de veterinarios que muchas veces se preocupan de que no tenga enfermedades, que esté en buena condición, etc. Y posteriormente ese animal es llevado a la alta cordillera. Fíjense en las liberaciones de los pumas, colocan un dron, se coloca una música happy y toda la gente queda feliz porque vieron que el puma es libre en un lugar idílico, en un paisaje de montaña, cercano al límite con Argentina, de tal forma que ojalá que el gato cruce para el otro lado y no moleste. Y la gente lo compra como lo que nos quieren vender, como un evento en que el animal vuelva a ser libre, pero no saben qué es lo que sigue después, ni siquiera en términos poblacionales, ni siquiera en términos de ecología espacial, sino que solamente de sobrevivencia de ese animal. Las translocaciones son tremendas, vamos a ver los efectos ahora, y no solamente tremendo para el animal involucrado, sino que voy a ver las consecuencias, les voy a mostrar las consecuencias que puede tener. Y aquí es donde nace Animal Conflicto. Bueno, el Servicio Agrícola, el Estado de Chile, tiene la potestad de decidir con respecto a estos animales, y ellos tienen un árbol donde está claramente tipificado qué es lo que es un animal conflicto. Les reitero, los animales en conflicto básicamente basta con que un puma se estacione o permanezca un rato cerca de una casa rural, etcétera, y la gente se sienta amenazada, y eso es un animal conflicto. Quizás ellos tienen otra posesión y la idea es, ¿cómo se llama esto? Compartirla y conversarla en su minuto. Ok, seguimos. Esta es una hembra translocada, muere de inanición,
muere de inanición habiendo estado 4 veces próximo a ganado menor. Muere al interior de un criadero de ciervos, teniendo ovinos a la vista, murió de inanición tratando de cazar animales libres, pero optó por no cazar ovinos. Este animal es agredido por otros pumas. Esto estaba descrito no solamente por nosotros, sino que por Logan y Swinor el 2001. Voy a ir más rápido porque me están diciendo que el tiempo es corto. Este es un macho que muere a 122 kilómetros después de ser translocado del sitio de liberación. Reconstruyendo la ruta de desplazamiento, viajó prácticamente por 400 kilómetros, fue cazado y consumido al ingresar al territorio de otro macho. También está descrito por Logan y Swinor. Esta es una hembra translocada, también sindicada como cazadora, murió envenenada sin habiendo sido una vaga, digamos, un animal que siempre deambulaba sin fijar nunca un territorio determinado. Ahora, ¿qué pasa cuando removemos un animal? Es decir, sacamos un animal del lugar y decimos, no queremos que haya más pumas acá. Este es el caso, este animal lo sacamos de su lugar, un adulto. Ese espacio que queda vacío, ¿permanece vacío? La verdad es que no. Ese territorio es utilizado generalmente por un animal en dispersión, por un juvenil buscando territorio, y esos animales son inexpertos y son 10 veces más peligrosos que los animales machos o hembras adultas que saben subsistir sin entrar en conflicto. ¿Ok? Pero hay algo aún más delicado. Les voy a pedir un poco más de tiempo porque esto sí que es importante. A medida que fuimos monitoreando la conducta y el comportamiento de los animales translocados, nos dimos cuenta que, siendo la translocación un ejercicio de supervivencia al límite, los pumas empezaron a cambiar su actitud hacia los seres humanos. Esto es una cantidad importante de animales que hemos periciado, y nos empezamos a dar cuenta que el ser humano ya no era tan desagradable para ellos y había un cambio de conducta de cacería. Nosotros, y esto está publicado el año 2014 en el libro, está informado a los órganos pertinentes, para nosotros las translocaciones ponen en riesgo a la seguridad humana y también incrementan por hambre eventualmente el ataque hacia el ganado. En términos de bienestar animal, se violentan todos sus derechos y toda la ley. Los animales mueren en forma lenta, en forma cruel, fuera de todos los estándares de bienestar animal. Las translocaciones son en sí, para mi gusto, un delito en términos de la ley del bienestar animal. Con esto voy a terminar. Posteriormente a lo que, ¿cómo se llama esto? Lo que nosotros periciamos con respecto a la conducta, ocurre un ataque de puma en Aysén. Una chica, la señora o señorita Nicole Bernal, se encuentra con un puma en un puente mirando lontananza con cara de despistado. La chica, muy contenta de haber podido ver un puma, se baja a sacarle una foto y el animal trata de cazarla. Ella, con bastante velocidad, se mete al auto, se logra salvar y queda con la sensación de que el puma la había atacado. Muy próximo a este lugar, en Villa O'Higgins, se consuma el ataque de este ejemplar hacia un ciclista español. Lo curioso, entendiendo el potencial que tiene un puma para causar lesiones de consideración, el puma tenía lesiones, perdón, el español tenía lesiones leves. La pregunta es, ¿por qué? Por esa curiosidad de la vida, la Fiscalía de Cochrane y la VIDEMA, la PDI, Brigada del Delito del Medio Ambiente, nos pidió ayuda en calidad de perito. Pudimos acceder a la información con respecto al puma en sí y a las lesiones de la persona. La persona tenía unas heridas solamente para puntos en la mano, y el puma no tenía las garras de sus miembros anteriores y no tenía los colmillos. Tenía fracturados los colmillos y no tenía garras. Y aquí me detengo 3 segundos. Esta es la clásica secuela de una captura mal ejecutada o de la permanencia de largo tiempo de pumas en jaulas de trampeo. Es decir, la primera sospecha nuestra fue de que ese puma había estado en cautiverio en algún lugar y que de alguna forma se fue a liberar y apareció en este lugar
visiblemente desorientado. De hecho, los seguimientos que hemos hecho hacia pumas translocados, hay dos actitudes. Aquellos pumas que quedan prácticamente escondidos en el mismo lugar de liberación, haciendo pequeños transectos, tratando de orientarse, al igual que los perros que vemos abandonados, y vuelven al lugar de liberación, etcétera, que es el caso, yo creo, de este puma, y otros, como les mostré anteriormente, que desde que los sueltan hasta que fallecen, son vagos eternos, viajan grandes cantidades y definitivamente terminan perdiendo la vida con conflictos antrópicos. Este fue el primer caso, y el otro caso es el nuevo que ocurrió en la región de Los Ríos. El 21 de octubre del año 2020, recién, este caso está en estudio. De hecho, acaba de presentarse una demanda en contra del Servicio Agrícola y Ganadero y sus funcionarios. Lamentablemente, la señorita Ana Meya Castillo fallece en Corral, Valdivia, cerca de Niebla. No tenemos mayores información, este caso está absolutamente hermético, tiene digamos, el hermetismo de un evento que está siendo investigado por tribunales, pero lo que sí pudimos en una reunión telefónica que mantuvimos con el SAC, pudimos saber a través del encargado regional de fauna de Los Ríos, el profesional veterinario don Eduardo Raffo, en calidad de comunicación personal, nos dice que sí, que las lesiones que tiene la chica son atribuibles a puma. Desconocemos si en la región de Los Ríos se han hecho capturas y translocaciones. Yo creo que esa información debiera salir a la, ¿cómo se llama esto?, a la luz, si es que se hace una investigación judicial bien hecha, pero en todo caso la gente del lugar dice abiertamente en las entrevistas a policías, etcétera, que en ese lugar se han liberado en forma reiterada animales que han pasado por el centro de rescate de la universidad en Valdivia, etcétera, y que efectivamente es un lugar donde se efectúan las translocaciones. Yo quiero insistir en forma responsable, no como una crítica hacia ningún departamento ni oficina pública. Yo creo que las translocaciones debiesen ser tomadas con bastante más responsabilidad, porque yo insisto, yo tengo la impresión de que lo que se dijo el año 2014 se materializó, y los pumas, por lo que me tocó ver personalmente, los pumas translocados son altamente peligrosos. Muchas gracias y atento a preguntas si es que existe el espacio aún. Bien, muchas gracias Fernando por tu presentación. Paulina, por asuntos de su agenda académica, tuvo que retirarse, así que quedé como anfitrión, ¿ya? Súper interesante. Me gustaría saber si es que hay alguna pregunta de esta audiencia, o si alguien no puede preguntar por el audio y video, puede escribirlo en el chat. Pablo, si tú tienes el chat a la vista y alguien hace preguntas por chat, las haces tú y las respondo yo, ¿te parece? Me parece. Okay. Quiero ver si alguien levanta la mano. Voy a leer el chat. Voy a leer el chat. María Gracia. Ella describe y dice: ley de fauna, excelente cambio de mentalidad. También la misma asistente dice: tremendo tema el de las translocaciones. ¿Ya? Esteban Fuentes. Esteban Fuentes dice: muchas gracias por la presentación. Selena agradece la presentación. Muchas gracias por toda la información. Interesante, felicitaciones. María Gracia levanta la mano. María Gracia, por favor, puedes hacer tu pregunta. Agradezco la presentación, excelente. Tengo una duda, no me queda claro el tema, o sea, ¿cuál es la lógica de pensamiento que usa Fernando cuando evalúa los dos que en América del Norte, perdón, en América del Norte hay, han habido, digamos, ataques de puma, y acá en América del Sur muy pocos casos, y hace una relación con el bistec? No entendí.
Fernando, ¿escuchaste bien? No, no escuché bien, perdón, escuché desmodulado. María Gracia, ¿puedes repetirla, por favor? Entendí lo que Claro, la pregunta es en relación a los ataques Puma en América. En América del Norte han habido casos que se han registrado, en América del Sur muy pocos casos, casi ninguno, y tú haces una relación o haces o sea, metes el tema como el distemper en medio. No entendí a dónde apunta tu pensamiento, cuál es la lógica del pensamiento ahí. Perdón, ¿te refieres a la dinámica que pudiese causar el virus de la distemper en el ataque de pumas a humanos? Sí, eso es lo que tú mencionaste, pero no entiendo cuál es la lógica. Ya, mira, aparentemente el virus de la distemper pudiese causar desórdenes en el sistema nervioso central, etcétera, que pudiesen producir un cambio de comportamiento en los animales. Como les dije, entiendo que algo de eso se ha hecho como línea de trabajo en India con leopardos, etcétera. ¿Escuchaste, Pablo? Ok, sí, se escuchó. María Gracia, ¿quieres comentar algo respecto a la respuesta de Fernando Vidal? Creo que significa que en América aparentemente hay más ejemplares que están infectados o es como un dato al azar. ¿Escuchaste? Yo lo Fernando, escucho mal. ¿escuchaste? Yo escucho Ella, entrecortado lo los que datos. yo igual lo escucho un poco entrecortado. Al parecer, ella describe si hay, primero, describió si, preguntó si es que había una relación entre los ataques de Puma y el distemper. ¿Ah? Porque que tú habías afirmado que hay una relación. Eso. Lamentablemente, yo escucho mal, María Gracia. Se escucha entrecortado. Si lo puedes escribir, Sí, pero Paulo, creo yo que sí. creo entendí lo mismo que tú. Yo creo que la preocupación de ella es cuál es la aprensión con respecto al virus de la distemper. De alguna forma lo dijimos, que pudiese causar trastornos en la conducta en base a las alteraciones del sistema nervioso central. Esa es la preocupación. Y entiendo que en Estados Unidos sí hay animales que son positivos de distemper. Ahora, es una línea muy pequeña de investigación que ya que estábamos sacando muestras de sangre se aprovechó de implementar, pero no es lo medular de la investigación en sí, ni mucho menos. Es un granito de arroz dentro del trabajo que apunta a asuntos un poco más ecológicos que médicos. Ok, Christian Sheikhin quiere hacer un comentario. Christian. ¿Tienes el micrófono apagado, Christian? Christian. No, lamentablemente no te escuchamos nada, Christian. Inténtalo de nuevo. No sé, yo no escucho a Cristian, no sé si ustedes lo escuchan. No, Cristian, tampoco lo escuchamos. mientras arregla queremos stand-by con Cristian y pasemos a Jaime Varela, hace una pregunta a Fernando Vidal. Dice, la voy a leer. Dice, me gustaría saber si tienen algún dato de poblaciones costeras de pumas en la región de la Araucanía, ya que tengo entendido que la última población costera conocida correspondía a la región de Coquimbo. No, es así todo el tiempo. La Araucanía está poblada de pumas de mar a cordillera completa. No, hay presencia en cada uno de los rincones
con una baja de presencia, no de inexistencia, pero de presencia en el Valle Central, pero en el resto está absolutamente poblado. Sí, hay. Ok, Marcela Mora tiene la mano levantada. Marcela. Hola, hola Fernando, hola Pablo. Yo tengo una pregunta como, Fernando, ¿cuáles crees tú que son los desafíos más importantes que tenemos a nivel país? Me llamó mucho la atención cuando dijiste que Chile es un país que no quiere fauna, que pareciera ser que no la quiere. Creo que es algo que compartimos nosotros dos, que pareciera ser que Chile busca esconder un poco esta fauna o echarla hacia los costados. Pero ¿cuáles crees tú que son los desafíos más importantes actualmente para la preservación y la conservación de pumas, tanto aquellos que están en cautiverio como aquellos que están en vía silvestre? Mira, yo creo que de alguna forma lo dije en la presentación. Cuando yo digo que aparentemente los chilenos no queremos fauna, me refiero a lo siguiente. Cuando tenemos guanaco, los guanacos molestan porque se comen el pasto del ganado. Cuando tenemos guanaco, nos molestan cuando bajan de la cordillera porque están en el patio de las casas, que ocurrió el año pasado o antepasado. Antiguamente queríamos puma, hoy día tenemos puma y no queremos al puma, pero con la imagen del puma en la cordillera. Yo creo que todos el problema gravita en lo que dije en algún minuto: no hay programas de educación ambiental. Mientras los chilenos no estemos dispuestos a vivir con animales en el patio de nuestras casas, como es la realidad de Norteamérica, que vemos osos bañándose en hot tubs, pumas nadando en piscinas, que son situaciones muy extremas. Las estoy poniendo casi como una caricatura para graficar la diferencia del enfoque de una sociedad y la otra. Yo creo que tenemos que darnos cuenta que los seres humanos hemos ocupado nuestro territorio a lo ancho y a lo largo, y tenemos que darnos cuenta, si queremos tener fauna y queremos tener ecosistemas sanos, tenemos que aprender a convivir con los animales, sean aquellos que nos gusten o que no nos gusten. Es un tema de educación ambiental. Yo pondría mi plata hoy día en educación ambiental, no en manejo de fauna. Perfecto, muchas gracias. Y en ese caso, ¿cómo tú crees que es el lograr convivir o coexistir el camino hacia el cual debemos apuntar? Como en el fondo, ya sabemos que las construcciones y que la expansión de lo urbano no se va a detener. Entonces, en ese caso, quizás deberíamos poner el foco de atención en esas construcciones, en estos nuevos lugares que se están poblando en San José de Maipo, en los Andes, que cada vez se construyen más cosas en la precordillera, en esta zona, o debería ser algo más generalizado. No, tiene que ser algo más generalizado porque, a ver, no sacamos nada con hablar de, ¿cómo se llama esto?, de materializar un programa de protección o de conservación del puma y dejar a las otras especies fuera. Tiene que ser en cada uno de los rincones de Chile, en cada una de las escuelas de educación básica del país. Los chicos hoy día saben más de jirafas que de huemules, saben más de osos polares que de huiña. Eso es una realidad chilena, tenemos que creer. O sea, hay gente que uno le habla a una huiña y te dice, ¿qué es eso? Es la realidad. Si tú le preguntas a un niño australiano que está en octavo básico, conoce la biología básica de toda su fauna, si no, no pasa de curso. Yo creo que ese pendiente en Chile todavía existe. Los cuadernos nuestros muestran jirafas, osos, no muestran nuestra fauna. Está cambiando, hay gente que está haciendo trabajos muy buenos, pero eso tiene que partir con fuerza desde los organismos del Ministerio de Educación, desde las raíces de la sociedad chilena, los niños. Bueno, muchas gracias Fernando por todo. Tenemos la mano levantada de Selena Cerda. Selena, puedes hacer tu pregunta, Fernando. Hola, buenas tardes. Primero agradecer a Fernando por toda la información que entregó y quería preguntarle si es que se ha replicado este estudio a gran escala del puma en otras regiones del país. Por ejemplo, yo soy de Ñuble y me llama bastante la atención porque acá incluso se han encontrado pumas faenados, entre comillas, por el humano, y hay harta caza también. Bueno, sí, hay estudios que se han hecho por otras organizaciones. Rewilding, que es la actual Fundación Tompkins, se está trabajando con pumas en forma permanente. En la parte norte hay algunos trabajos que los ha conducido Agustín Iriart y otros especialistas. Ahora, obviamente a uno siempre le gustaría más, pero
el trabajo con pumas o el trabajo con fauna en realidad es de alto costo, es de alta demanda y lamentablemente los fondos en nuestro país no son abundantes para este tipo de cosas. Tenemos como sociedad otras prioridades. Eso es una realidad y no una crítica. Eso. Muchas gracias. Bien, ya vamos cerrando, digamos, con las últimas preguntas, no era el tiempo. Dice, Diego pregunta, estoy leyendo en el chat, Fernando. Dice, ¿qué sucedió con el tema de los cazadores que tenían la noción de la presencia de trichinela? Sin asumir nada, parece existir ya conocimiento especializado del tema. ¿Ustedes no estarán ignorándolo o están seguros que no es conocimiento publicado? Perdón, más lento, te escuché, pero muy rápido. A ver, déjame ver si veo el chat. Dale, a ver, cuéntamelo. Espérate. ¿Qué sucedió con el tema de los cazadores que tenían la noción de sin asumir nada? Parece existir ya conocimiento especializado, que ustedes no estarán, ustedes no, o están... o sea, sí, claro, nos dimos cuenta que la comunidad rural ya había vivido este cuento, tienen que haber tenido familiares que habían padecido de triquinosis, que lo habían asociado derechamente por puma, y gente vieja, gente antigua que derechamente dijo que sí, que le hacían el examen de triquinosis. Ahora no entiendo más allá qué otro contenido tiene la pregunta, pero eso efectivamente ellos sabían de qué se trataba, pero hasta ahí llegaba la información. Para ellos era un problema sanitario de salud pública y lo solucionaban haciendo los exámenes de triquinoscopía, pasándolo por ser. Sí, claro, está prohibido en Chile. Vamos de nuevo con Christian Shein. Christian, dale. Ya, ok. ¿Me alcanzas a escuchar ahora? Ahora sí. Ya, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y felicidades primero a Fernando. Yo desde mi humilde opinión, desde un punto de vista de la caza, por ser cazador, digamos, concuerdo con un montón de cosas ahí de Fernando. Por ejemplo, he escuchado eso de que, como él decía, que la gente que come puma cree que vive demasiado, pero en realidad es un mito. Es como la gente de acá de la costa. Yo vivo en Valdivia, entonces me ha tocado viajar por varias partes de la costa. Entonces la gente que come lobo marino dice que no se enferma y consumiendo el aceite vive mucho más y qué sé yo. Entonces, obviamente, me hice un pequeño torpeo de algunas cosas que dijo Fernando. Entonces, claro, en realidad los pumas no bajan, nosotros no los vemos, nosotros estamos incluidos en su territorio. Voy a ser muy cortito en algunas cositas. Me ha tocado, por ejemplo, como dice en realidad Fernando, los animales, los perros sobre todo, se esconden de repente del puma, le tienen mucho susto. Igual cuando tú vas de repente a cazar, vas a caballo, el caballo siente el olor a puma y se pone nervioso y tampoco quiere andar. Bueno, también me ha tocado ver, digamos, por ejemplo, dentro de estas cosas que, como bien dice Fernando, la traslocación es un volver a empezar. Es una experiencia traumática, me imagino, para el puma y su territorio, como ellos son animales salvajes. Y lo último, me imagino que el puma debe ser igual que el ciervo. A medida que va envejeciendo, va siendo mucho más sabio. Y un puma, según dijo Fernando ahí, que más o menos los que habían sido en traslocación o más o menos tenían 36 meses de vida aproximadamente, que vivían en estado salvaje. Así como, por ejemplo, el ciervo, contra más astas tenga, es de mayor edad y muchamente es como un zorro correteado, es decir, tiene una mayor experiencia. Nada más que eso. Solamente felicitaciones, un excelente trabajo, muy claro, muy bien hecho y muy bien explicado. Muchas gracias, solamente eso. Gracias, Cristian. Bien. Estoy leyendo lo último, ya para ir cerrando. En el chat hay una persona que pregunta si en Chile, dice, pero, perdón mi ignorancia, dice, pero en Chile no es prohibido cazar pumas. Es un delito. No es ni siquiera una falta. En la ley de caza hay faltas menores, mayores, pero cazar pumas derechamente es un delito. Pero lamentablemente muchas veces el Ministerio Público tampoco lo sabe.
Cuando uno conversa muchas veces con fiscales, te dicen, sí, pero la gente tiene susto, se la van a comer, etcétera, y la ley no se aplica en realidad. Prácticamente la ley en Chile de fauna, por mi experiencia, espero estar equivocado, pero no se aplica. Está escrita como un adorno en un papel. Bien, última pregunta. Jaime Varela, él pregunta, dice, cuando se trata de buscar información respecto a pumas, mi primera opción es fauna andina. Sin embargo, muchas veces piden variedad de fuentes. ¿Quién más ha realizado la prueba de cafetería, entre comillas, para conocer las preferencias alimenticias de los pumas? Te escuché también a medias, Pablo. Dice, de nuevo, cuando se trata de buscar información respecto a los pumas, mi primera opción es fauna andina. Bien. Sin embargo, muchas veces piden variedad de fuentes. Pregunta, ¿quién ok. más ha realizado, entre comillas, la prueba de cafetería para conocer las preferencias alimenticias de los pumas? No, si hay más información, sí, por supuesto que hay más información. Hay varios investigadores que han hecho trabajos en Puma. Les insisto, de Tompkins Conservation, que ahora es Rewilding Chile, hace trabajo en Puma. Está el grupo de Agustín Iriar, la Universidad Católica de Santiago también ha hecho algunos estudios. Y bueno, como todas las publicaciones, están todas disponibles en la forma que hay que buscarlo. Esas publicaciones existen y hay algunas recientes. Bien, vamos, si no hay más preguntas, vamos a quedar hasta aquí. Lo último que me gustaría pedirte, Fernando, es que si pudieras insistir en presentar para alguien que le interese contactarse contigo, tu correo electrónico, quizá alguna página, mencionaste una página de Facebook, digamos. Bueno, la página de Facebook existe, Fauna Andina tiene Facebook e Instagram. Entiendo que ustedes como universidad van a subir esta presentación. En la primera imagen de la presentación está mi correo electrónico, así que ubicarme es bastante fácil. Eso es fauna.andina@gmail.com, pero está en la primera página. Ok. Bueno, en nombre del equipo directivo del Instituto de Biología, te doy las gracias, Fernando, por hacer esta presentación, por darte el tiempo de presentar el trabajo que realizas en la hermosa región de la Araucanía. Eh, Así que, bueno, estamos contentos de que hayas aceptado nuestra invitación a participar en este ciclo de seminarios que se realiza mensualmente en nuestra casa de estudio acá en Valparaíso. ¿Mm? Y además quiero agradecer a todos los asistentes por haber participado, por haberse interesado en un tema que nosotros en el Instituto de Biología no investigamos, digamos, directamente y no lo abordamos, digamos, como si lo hacen nuestros investigadores. Fernando, no sé si quieres decir unas últimas palabras antes de despedirte de los asistentes. A ustedes por la invitación, a la paciencia por haber escuchado los lamentos del Puma, que es una realidad que es necesaria saberla, y bueno, verlos en el futuro, cualquier consulta en los medios que tú dijiste. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a todos y nos vemos el próximo mes en un nuevo seminario acá del Instituto de Biología. Gracias, Fernando, gracias a todos y nos vemos. Chao, chao. Chao.